Hola a todos, soy su viejo amigo Grimm y los invito a que se tomen un respiro de su día y me acompañen en esta nueva sección del podcast sin nombre y juntos nos tomemos un bien merecido Potion Break. El día de hoy comenzamos una nueva aventura que nos llevará por diferentes caminos hacia mundos extraordinarios, llenos de magia, juegos de poder, guerras y dioses. Como primer episodio abordaremos un mundo mágico, o mejor dicho, el mundo mágico. El prólogo de esta historia lleva por título El niño que vivió. Muchos conocen su historia, ya sea por las películas o por los libros. Incluso puede que alguno tenga un conocido Potterhead que no deja de hacer referencias a la historia. En cualquier caso, comenzamos. You're a wizard, Harry. ¡Gryffindor! Por Harry Potter, el niño que vivió. La piedra filosofal. Libro escrito por la hoy polémica J.K. Rowling. Película producida por la hoy controversial Warner Brothers. Y futura serie que intenta reinventar la saga, aunque solo sea en un 10% por la multifacética HBO. O era Max. HBO Max. HBO Go. O cualquiera que sea el nombre ahora. La historia comienza a la mañana siguiente a la desvivisión de Lily James Potter, específicamente el 1 de noviembre de 1981. Abordaremos este primer capítulo desde la perspectiva de Vernon Dursley y cómo reacciona a los sucesos extraños que surgen al terminar tan abruptamente la Segunda Gran Guerra Mágica. Vernon, un señor grande en circunferencia, con poco pelo y un bigote que pondría celoso al pintor austriaco, antes de irse a trabajar como director de la empresa de taladros Grounings, se despide de su esposa Petunia, una Karen de manual, rubia y con cuello de jirafa, y de la bolita de odio Dudley, su hijo de poco más de un año. Sin siquiera haber llegado a la esquina de su calle, nota el primer suceso extraño, un gato que leía atentamente el mapa de la zona. ¿Pero qué cosas digo? Los gatos no leen mapas. ¡Caracoles hervidos! Ellos no leen nada, punto. O eso mismo pensó Vernon, y lo único que pudo hacer para que ese pensamiento se fuera de su cabeza fue ver a varias personas vestidas de forma bien curiosa, con túnicas y capas. No con sotanas de sacerdote o de juez, túnicas y capas de colores, con sombreros puntiagudos y detalles en plata y bronce. Vaya, estas nuevas modas de los jóvenes son ridículas. Ya en el trabajo, ser un jefe déspota e inepto, y además ser completamente ajeno a ver los cientos de lechuzas que volaban a plena luz del día, da hambre, por lo que a mediodía salió por un bocadillo a la panadería de enfrente. De regreso, y con restos de comida aún en el bigote, se topó con un grupo de los raritos con túnicas, y al pasar junto a ellos escuchó fragmentos de su conversación. ¿Los Potter? Sí, su hijo Harry. Un escalofrío recorrió su espalda. No podían saber que estaba relacionado con los Potter. La hermana de su esposa, esa tal Lily, se había casado con el bueno para nada de James Potter y tenían un hijo de la edad de Dudley. Y se llamaba Harry. No lo recordaba bien. Quizá fuera Harvey o Harold. Y además, Potter no era un apellido tan raro. Debía de haber cientos de ellos en diferentes partes del país. Aún con el pensamiento en la mente, cuando salió del trabajo, iba preocupado que chocó con un sujeto con túnica. Jóvenes, siempre estorbando. Espera un segundo. El tipo era mayor, incluso más viejo que Vernon. Apresuradamente, Vernon se disculpó con el pobre hombre, pero el viejo no podía estar más contento. O quizá drogado, ya que al recomponerse le dijo que no se preocupara, que incluso un mogul como lo era Vernon debía alegrarse, pues quien ya tú sabes se había ido por fin. Acto seguido, el viejo lo abrazó y se fue. Al volver a casa, y para su descontento,
vio al mismo gato de la mañana, ahora sentado frente a su casa, y al cruzar miradas con el gato, lo vio con desdén reprobatorio. Round one. Fight! Ya por la noche, cuando por fin la bolita de odio se durmió, Vernon se sentó a ver las noticias. Lo que escuchó no alegró su día. Lechuzas volando por todas partes, de un lado a otro, a plena luz del día, y lluvia de estrellas en lugar de la noche nublada que se había pronosticado. Algo estaba mal, muy, muy mal. Cuando Petunia se reunió con él, con temor Vernon le preguntó por su sobrino. Petunia confirmó sus temores. Se llama Harry, un nombre vulgar si me lo preguntas. Esa noche le costó dormir, y lo peor estaba por llegar. A un par de metros fuera del número 4 de Private Drive, la casa de los Dursley, el gato que Vernon había visto por la mañana seguía ahí, sentado, tan quieto y rígido que parecía un adorno más del jardín. Solo dio señales de vida cuando en un abrir y cerrar de ojos, un viejito loco apareció de la nada. Este viejo tenía un aspecto sumamente peculiar. Alto, con la nariz grande y seguramente rota varias veces, llevaba lentes de media luna, y tras ellos unos ojos penetrantes azules. Su cabello, suelto y largo, totalmente blanco. Su barba llegaba a la cintura, y era del mismo color. El nombre de este curioso amante de golosinas muggles es Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Al empezar a acercarse al gato, el viejo sacó su desiluminador, un dispositivo que apaga las luces de la zona a voluntad. Y ya a oscuras, el gato se movió y cambió de forma, convirtiéndose en una mujer mayor, quizá de unos 60 años. Esta mujer era igualmente llamativa. Tenía mirada severa y una actitud que te prevenía contra molestarla. Minerva McGonagall no era alguien que permitiera coqueteos o cosas parecidas. Las primeras palabras que ella le dirigió al viejo fueron reproches contra la conducta de sus compatriotas, mandando mensaje a plena luz del día con lechuzas, pasarse de fiesta en fiesta con ropa del mundo mágico y, sobre todo, condenó la conducta de aquel Daedalus Diggle, que se dedicó toda la noche anterior a generar lluvia de estrellas. El viejo chistoso, Dumbledore, intentó justificar la actitud de las brujas y magos, ya que, al fin y al cabo, había habido muy poco que celebrar durante los 11 años de guerra mágica que acababan de terminar. Sin ganas de discutir, McGonagall cambió de tema y preguntó por la veracidad de los rumores que circulaban por ahí. Pero usa su nombre. Dejemos de agrandar esa campaña de terror, le dijo Dumbledore. Bueno, el nombre de este vípero villano es Lord Voldemort, aunque realmente McGonagall accedió a llamarlo como tal, no sin antes remarcar que pocos lo llamaban así desde el inicio de la guerra, siendo Dumbledore uno de esos pocos. Y así era, ya que se sabía que Voldemort temía enfrentarse a Dumbledore. Y con razón. Cualquiera se cambia de banqueta cuando un tal Brian se cruza en su camino. Sin más preámbulo, McGonagall por fin preguntó por ese rumor que decía que Voldemort había desvivido a los Potter. Sin esfuerzo, había acabado con James y Lily, pero cuando se disponía a terminar con el pequeño Harry, no pudo. Lo intentó, pero falló, y en su fracaso, Voldemort desapareció. Dumbledore, solemnemente, confirmó que todo era cierto, después de todas aquellas víctimas de Voldemort. Un pequeño indefenso bebé fue su perdición. Eso sorprendió a McGonagall, que se preguntaba lo que todo el mundo mágico hacía. ¿Cómo eso era posible? A todo esto, ¿qué hacen ese par de individuos en aquella calle Muggle a mitad de la noche? Bueno, esperaban a un tercero, Rubius Hagrid, quien estaba cumpliendo su misión, rescatar al pequeño Harry de los escombros de la casa de sus padres y traerlo a ese lugar, con los Dursley, quienes eran la última familia viva que le quedaba. Cuando Dumbledore puso al tanto a McGonagall de aquel plan, ella no tardó en presentar objeciones. ¿Cómo es posible que Dumbledore quisiera dejar a Harry con semejante familia, siendo los tres tan terribles, odiosos y mezquinos? Sin embargo, Dumbledore indicó que era lo mejor para el pequeño, crecer alejado del mundo de sus padres, inconsciente de la fama que había sembrado a raíz de su tragedia. Y además, sus tíos seguramente lo recibirían con brazos abiertos y lo creerían como si fuera hijo suyo. ¿O no?
Tras esa súper creíble explicación, McGonagall aceptó esa parte. Su siguiente protesta fue contra quién traería al niño hasta ahí. Como sabemos, Hagrid sería el responsable de eso. Cuando le cuestionó a Dumbledore por qué Hagrid tendría esa gran responsabilidad, Dumbledore contestó que su confianza en Hagrid era total. McGonagall no dudaba ni por un segundo la lealtad de Hagrid. Sus dudas eran sobre su competencia. Verán, Hagrid tiene fama. Disculpe, fue Hagrid que llegó sonando su escape como adolescente analfabeta en su itálica. Diablos. Como les decía, Hagrid tiene fama de descuidado, inoportuno e excesivamente imprudente. Y bueno, como ya vieron, así fue como llegó a la reunión, montado en una enorme motocicleta voladora que un tal Sirius Black le había prestado. Es un milagro que nadie se despertara, ni siquiera el pequeño Harry que dormía en los brazos del motero. Hagrid haría que la montaña Gregor Clegane se sintiera pequeño y que Chewbacca se sintiera lampiño. Pero eso no impidió que sujetara con suma delicadeza a Harry, y de la misma forma se lo entregó a Dumbledore, que a su vez lo dejó en la entrada del número 4 de Private Drive, con su familia. Todos se inclinaron para despedirse y desearle suerte al pequeño, y fue ahí cuando notaron un peculiar corte en la frente de Harry, en forma de relámpago, un corte que sin duda le dejaría una cicatriz. Dumbledore dejó una carta sobre las mantas del pequeño y los tres adultos se fueron del lugar. Dumbledore se fue seguramente a alguna fiesta, no sin antes regresar las luces de la calle a la normalidad. McGonagall se fue a seguir calificando exámenes o quizá a perseguir algún ratón. Y Hagrid subió a la moto y entre lágrimas voló de vuelta a casa, seguramente a alcoholizarse. En secreto, alrededor del país, cientos de magos y brujas celebraban y brindaban por Harry Potter, el niño que vivió. Bueno, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya de este capítulo? El niño que vivió es un comienzo algo raro. No solo porque la primera parte la abordamos de un punto de vista que ofrece una opinión completamente diferente a lo que el resto de personajes principales cree, ya que Vernon es el mayor muggle de todos, es intolerante, no prueba la imaginación y su forma de actuar es completamente inflexible, sino que también es uno de los contados capítulos que no lo vemos a través del punto de vista de Harry. Por ahora solo se me ocurre este y uno más en el cuarto libro y un par más en el sexto. Un dato curioso de este capítulo es que la historia comienza en la mañana del martes 1 de noviembre de 1981. Y si nos remontamos a ese día, nos damos cuenta de que en realidad era domingo. Y para que cuadre con lo que en realidad fue, debió de haber sido 1983 según mis cálculos. Ahora, ¿cómo sabemos que es el 1 de noviembre? Bueno, porque los Potter mueren en Halloween, eso se especifica. Y sabemos que es 1981 por todo el contenido extendido que el autor ha estado escribiendo a través de los años, y desde entonces. Los primeros personajes que conocemos son los Dursley. Son tan odiosos que rivalizan con los Malfoy. Podría ser que son los equivalentes muggles de los mismos Malfoy. Aunque si bien su descripción puede ser algo exagerada, tanto de Vernon como de Petunia, pero funciona para dejar claro el panorama de cómo son. Y bueno, de la bolita de odio nada más especifica que es muy latoso. Así que supongo que en futuros capítulos veremos lo adorable que puede llegar a ser el pequeño Dudley. Pasamos a la parte donde Vernon se empieza a topar con bastantes magos, ya de camino al trabajo y también durante su potion break de mediodía. Me imagino que debió de haber sido extremadamente horrible para él. Suena algo así como cuando le presentas a tu novio o novia afrodescendiente a tu abuela alemana, ¿sabes? Debió de haber sentido lo mismo que esa abuela. Otra cosa de Petunia es que la opinión que tiene de su hermana Lily es horrible. Y de hecho, como dato,
este rencor que le tiene es por celos, ya que ella también quería ir a la escuela de magia a la que terminó yendo Lily. Eh, yo diría que fue, o sea, parte de este odio, rencor que tenía entre Petunia hacia Lily, fue parte por la negligencia de sus padres. Es que en mi opinión debieron de haberle dado apoyo psicológico desde los 11 años para que creciera con menos ira en su corazón. Pero bueno, ya dejando de lado a los Dursley, conocemos a otros tres personajes sumamente peculiares. En primer lugar tenemos a nuestra querida Minerva McGonagall, una bruja con la capacidad de transformarse en gato. Ella es profesora de transfiguración en Hogwarts y su historia antes y un poco durante dar clases ahí es bastante triste, ¿eh? En su juventud estuvo a punto de casarse con un mago, Dougal McGregor, pero ella básicamente lo dejó 24 horas después de que él le propuso matrimonio, simplemente porque ella no quería repetir lo mismo que pasó con su madre y tener que dejar el mundo mágico atrás. Digo, esto le salió bien, entre comillas, pero no evitó que años más tarde, cuando se enteró que este tal McGregor se había casado con alguien más, pues sufriera bastante. Tanto así que tengo entendido que entró en una ligera depresión y bueno, quien le ayudó a salir de este bache fue el mismísimo Dumbledore. Y fue a raíz de eso y de lo que se platicó durante pues ese periodo de tiempo que ambos se hicieron muy, muy buenas amigas. Es una amistad que duró pues para siempre. Sin embargo, tiempo después, McGonagall volvería a experimentar el amor, ya que mientras trabajaba en el Ministerio de Magia, conoció a un señor que fue su jefe. Y ya tiempo después, incluso después de la plática que tuvo con Dumbledore, volvió a conectar con su jefe. Su antiguo jefe, porque ya no trabajaban juntos. Se casaron y vivieron felices por 3 años. Hasta que, desafortunadamente él murió con un accidente de una planta venenosa. Sí, qué mal. Y pues ya, la verdad ya con eso ella dio fin a su vida romántica y se dedicó de pleno lleno a sus clases. Se convirtió en una profesora seria, exigente pero justa. Y pues con el paso del tiempo se convirtió en la cabeza de la casa de Gryffindor y en la subdirectora del colegio. Y se transformó en la profesora favorita de varios alumnos a través de varias generaciones de ellos. Pasamos ahora a Albus Dumbledore. Y bueno, ¿qué hay que decir de él, no? Hay tanto que contar que no me daría ni el video ni el podcast para relatar su historia y quién es. Así que intentaré ser breve. Es consenso de que es el mago más poderoso de su tiempo. Entiéndase, su tiempo son alrededor de 110 años. Quizá cuando era un niño no se veía como tal, pero ya daba destellos de grandeza. Y bueno, ya en su vida adulta se transformó en un referente para todos. Sin duda es de los magos más influyentes de la historia. Y aún así es que el buen Brian jamás se dejó seducir por la magia tenebrosa. Como mencioné, es un mago viejo, más o menos unos 100 años a cuando Harry, lo conoce en futuros capítulos. Dumbledore tenía alrededor de 100 años. Como cualquier señor de alrededor de 100 años, te hace dudar a veces de si es brillante o simplemente está medio senil, ya que el bueno de Brian desborda sabiduría, pero en ocasiones hace comentarios bien raros, fuera de lugar. Por ejemplo, en este capítulo empieza a divagar y habla de una cicatriz que tiene en la rodilla que tiene forma del subterráneo de Londres. Retomando un poquito lo primero que mencioné, recordé que
Desde niño el buen Brian destacó en todo lo que hizo. Se cree que fue el buscador más joven, ganó todos los premios que se podían ganar como estudiante, y ya cuando egresó del colegio y empezó a trabajar, muchos lo postulaban como el futuro ministro de magia. Y cada que había bueno, que el puesto se abría, y para aclarar, el ministro de magia es algo así como el presidente de, de la región, bueno, del país. Entonces cada que se abría el puesto lo postulaban y lo postulaban, pero por razones que veremos en unos cuantos libros, él siempre rechazaba el puesto. Y pues por último, y quizá el menos importante, parece que me voy a poner la soga al cuello, pero tenemos a Hagrid, el gigante insensato que mete siempre al trío de oro en problemas. Y es curioso porque Hagrid es, creo que incluso mayor que McGonagall, y pues muchas veces se comporta como un niño. No me malinterpreten, es un bonachón, tiene el corazón donde debe tenerlo, pero aunque siempre está viendo por el bien de todos, no lo sé, Hagrid comete muchas decisiones cuestionables a la hora de su actuar, ya no solo, como digo, ya no solo de forma personal, sino también para con quien lo rodea. Además, Hagrid es un personaje que raya un poco en lo turbio, Lo veremos más adelante, bueno, en futuros capítulos, pero eso de estar invitando a niños de 11 años a su cabaña a tomar algo por la noche no está bien. Chicos, si un señor de 50 años los invita a tomar algo, comer algo por la noche, díganle a sus papás que qué pedo con ese don, denúncienlo, no quieran meterse donde no deben, o dicho de otra forma, no quieran que les metan lo que no deben. Ya, por ahí si tienen algún conocido o conocida que algún señor de 50 años les esté dando regalitos, historias, novelas escritas, cartitas de Lilo y Stitch, pues quizá a lo mejor sea que les recomienden que salgan de ahí, porque no es precisamente romántico. Y bueno, ya claro, cuando es la diferencia de edad, si son un señor de 50 años y una señora de 50 años, pues no pasa nada, dejen ser felices, pero si quien está recibiendo esas cartas tiene la mitad de la edad del don, ojo piojo, ojo piojo. Bueno, ya para finalizar, considero que fue bastante imprudente dejar a Harry en casa de sus tíos. No solo por el maltrato que iba a sufrir durante los siguientes 10 años, eso, horrible, todo mal, sino que lo dejan en la puerta, solo medio cobijado, y era más o menos la 1 de la mañana. Lo dejan toda la noche. No me sorprendería que el pobre niño pereciera por hipotermia. Aunque bueno, afortunadamente sabemos que eso no pasó, si no la historia se hubiera acabado en ese primer capítulo o en los primeros minutos de película. Pero muy mal, Dumbledore, siempre tomando malas decisiones con respecto al cerdo para el matadero. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla el pequeño Harry. Y pues con esta pequeña reflexión damos fin a este episodio. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final, y por favor dejen en los comentarios si quieren que continúe con el resto de la historia, o que toque otras historias. Tengo pensado por ahí, bueno, ya hice algunas referencias de alguna otra saga de la que me gustaría abordar más o menos este tipo de historias o este tipo de formato. Si lo descubren, pues déjenlo en los comentarios, y si quieren sugerir alguna otra, adelante. Un saludo de parte del podcast Sin Nombre. Lim se despide y buena suerte a todos.